Antes de empezar un nuevo año, quieres tener tu casa en orden, limpia, descartar o salirte un poco de cosas que no utilizas y sobre todo estar rodeado de muchas cosas que te inspiren. Por eso, el día de hoy te traigo una propuesta donde de una forma muy sencilla vamos a poder ir haciendo todos estos cambios y que al final vamos a encontrar que hemos logrado ese objetivo que nos hemos planteado. Mi nombre es Ladi, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. ¿Te imaginas por un momento que todo lo que te rodea en tu casa te inspire felicidad? Tener solo aquellas cosas que realmente necesitas y te apasionan. Ordenar y limpiar de forma profunda y en poco tiempo todo aquello que siempre estás procrastinando. Y que tus espacios estén más despejados y que sean más diáfanos. Pues estas son algunas de las cosas que puedes lograr realizando el reto de orden minimalista. ¿Y en qué consiste el reto? Cada día te voy a indicar cuál es ese espacio o cuál es esa categoría de cosas y en ese momento vas a aplicar los siguientes pasos que te explico a continuación. En primer lugar, vas a sacar todo, absolutamente todo lo que corresponde a esa categoría. En segundo lugar, vas a hacer una selección. Vas a ver todo aquello que tienes y vas a sacar aquellas cosas que realmente tú necesitas, las cosas que utilizas constantemente, esas cosas que te gustan, esas cosas que realmente resuenan contigo. Y por otra parte, todas aquellas cosas que no necesitas, que no utilizas, que ya están viejas, vencidas, que están rotas, que están repetidas, que ya no te transmiten absolutamente nada y las vas a poner aparte. Y en ese momento pasas al tercer paso, que es decidir qué se queda y qué se va. La lógica te dice que deberías quedarte con todas aquellas cosas que realmente quieres, necesitas, amas y te inspiran. Pero muchas veces la realidad no es así. Hay algunas cosas que, bueno, decides pasarlas a este lado. Y en ese momento pasas al otro paso y es que vas a colocar nuevamente las cosas en su sitio. Pero párate un momento y piensa si realmente ese es el sitio más adecuado y cuando las coloques, dale ese toque de armonía. Dedícale un tiempo para ver si esa es la mejor forma, si es cuando tú abres ese espacio o cuando tú lo ves que realmente sea mágico y que funcione para ti. Y luego las otras cosas, ese otro montón de cosas que quedaron aquí y que no necesitas y que no te sirve, mételos en una bolsa. Si puedes, divídelos en cuatro cajas y puedes donar, regalar, vender o botar. Al final te voy a dar un tip para todas aquellas cosas con las que tengas dudas o aquellas cosas en las que tienen un vínculo emocional y siempre son un poquito más difícil despegarnos de ellas. Pero ese tips te lo doy al final en otro de los renglones. Bueno, este reto lo vas a poder hacer de dos formas. Una es lo que yo llamo en directo y es que a partir del día 22 de noviembre, el próximo martes, vas a poder ir haciendo día a día, viendo cuál es el área que vamos a trabajar. Esto, si lo hacemos así en grupo, va a tener la ventaja que mientras dure este reto, yo voy a estar constantemente viendo los comentarios y pudiendo aclarar algunas dudas y pudiendo aclarar algunas cosas que puedan presentarse mientras lo hace. Y la otra forma es a través de Instagram, de la cuenta de Instagram de minimalismo-consciente. Y ahí vamos a estar presentándote todos los días cuál es la actividad que vamos a ir haciendo. Y ahora te voy a dar las siguientes recomendaciones. Y en primer lugar tenemos poner el foco en ti. Ni juicios ni comparaciones. También solamente tus cosas. No vayas a tirar o a tocar cosas que no sean tuyas y en las cosas que sean en común o en conjunto con otros miembros de la familia dentro de tu casa, llegar a acuerdos. Otra recomendación es que si puedes hacerlo con otras personas, como pueden ser con amigos, con familiares, siempre cuando se hace en conjunto eso suma. Y hazlo todos los días, comprométete, sé responsable para que puedas ver los resultados y que puedas lograr esa casa con orden minimalista.
Y ahora pasemos al tips especial que te había hablado antes, de cuando tengas dudas o cuando tengas algún objeto con vínculo emocional. En ese momento colócalo en cuarentena. Busca una caja, colócalos allí, la cierras y la escondes, la colocas en un sitio donde no sea visible. Y disfruta, permítete disfrutar del espacio en esa perfecta armonía, en eso que tú estás tratando de lograr. Y posteriormente, con el tiempo, vuelves a revisar esa caja y ya verás si realmente te has desvinculado ya y puedes salir de una manera más fácil, o si lo mantienes allí o lo incorporas a lo que es la decoración de tu casa. Durante el periodo que va desde la publicación de este video hasta el 16 de enero del 2023, podrás participar en el sorteo de 5 premios de 1 hora de consultoría cada uno, para tratar algunas dudas que puedas tener sobre algunos espacios de tu casa. En un próximo video te voy a explicar paso a paso cuáles son las cosas que tienes que hacer para participar. Si quieres empezar ahorita, te puedo decir que en los comentarios puedes colocar la palabra sorteo y ya por ahí estarás participando. Bueno, espero que este reto de verdad te ayude a conseguir ese orden minimalista en tu casa y sobre todo te permita encontrar ese espacio lleno de armonía y de confort y que te inspire para lograr todos aquellos propósitos que te plantees para el próximo año. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y te espero el día 22 en minimalismo-consciente en Instagram y nos seguiremos viendo en los próximos videos.